Queridos seguidores de Linda, hoy nos llega una noticia muy triste. Linda ha sido ingresada en el hospital en estado crítico tras enfrentarse a un peligro grave provocado por su exesposo. Aunque el peligro inmediato ha pasado, su estado sigue siendo extremadamente grave. Lo más preocupante es el pequeño que lleva en su vientre la sangre de Kwang, quien ahora lucha contra enormes desafíos. ¿Podrá el bebé superar esta situación tan difícil y sobrevivir? En este momento todos debemos unirnos en oración por Linda y su bebé para que puedan superar esta tormenta y tener un futuro lleno de esperanza y luz. En ese momento, el policía que se encontraba en el pasillo del hospital no podía ocultar su inquietud al ver que la familia de la paciente aún no había llegado. Con rapidez, sacó su teléfono y llamó a su superior preocupado por si ya se había informado a la familia sobre el estado de Linda. Justo en ese instante, un coche frenó bruscamente frente al hospital. El conductor bajó rápidamente y salió del vehículo. La persona que emergió no era otra que la madre de Kwang, quien estaba visiblemente preocupada por el estado de Linda. Sin perder tiempo, la madre de Kwang se dirigió rápidamente hacia el hospital, deseando con todo su corazón poder ver a Linda de inmediato. Al entrar al pasillo, se encontró de inmediato con el policía que estaba de pie allí. Con una expresión de gran preocupación, se acercó rápidamente y lo saludó. El policía, sin perder un segundo, le informó sobre el estado de Linda. Le explicó que Linda había quedado en coma tras sufrir un grave accidente en el bosque antes de ser trasladada al hospital para recibir atención de emergencia. Además, el policía le informó que el sospechoso, el responsable de este trágico suceso, aún seguía prófugo y no se había logrado rastrear su paradero. Al escuchar estas noticias, la madre de Kwang se llenó de aún más preocupación. Estaba temerosa por el bienestar de su hija, pero también sabía que ahora debía ser fuerte. Le explicó al policía que durante los últimos días no había podido contactar con Linda, lo que la había mantenido en un estado de angustia constante. Sin embargo, al saber que Linda había superado el peligro y se encontraba fuera de peligro, un sentimiento de alivio comenzó a invadirla. Agradeció sinceramente al policía por su apoyo y por proteger a Linda durante todo este tiempo, aunque aún quedaban muchas incógnitas por resolver. En ese momento sus emociones eran un torbellino. Por un lado, sentía una inmensa alegría al saber que su hija había sobrevivido, pero por otro, su corazón se llenaba de tristeza al pensar en todo lo que Linda había tenido que atravesar. En la habitación del hospital, el médico estaba completamente concentrado brindando cuidados a Linda tras la operación de urgencia de la noche anterior. Con suma delicadeza medía cada uno de sus signos vitales, desde el pulso hasta la presión arterial, y realizaba una ecografía para evaluar su estado de salud. Cada uno de sus movimientos era preciso y meticuloso, mientras tomaba notas cuidadosamente en el expediente médico. Después de un tiempo de revisión, los resultados estaban listos. El médico salió de la habitación y se dirigió a encontrarse con los familiares de la paciente. Al encontrarse con la madre de Kwang, el médico habló con cautela, mostrando una gran preocupación. El estado de salud de Linda está estabilizado. Si descansa un día más, podrá ser dada de alta. Sin embargo, lo que dijo a continuación hizo que el ambiente se volviera mucho más pesado. Con voz triste, el médico informó que el bebé en el vientre de Linda ya no estaba. Al escuchar esta noticia, el corazón de la madre de Kwang se detuvo. No podía creer que Linda estuviera embarazada y que ahora hubiera perdido al bebé. Estaba completamente sorprendida, ya que no sabía que su hija estaba esperando un hijo, y mucho menos con quién. Aunque pensó en Kwang, se preguntaba por qué Linda nunca le había hablado de esto. Un sentimiento de confusión y ansiedad llenó su corazón. En el silencio que siguió, luchó por recuperar la calma. La madre de Kwang entró a la habitación donde Linda yacía inmóvil en la cama, profundamente inconsciente.
se sentó suavemente junto a su hija, acariciando con ternura los cabellos revueltos de su frente, orando para que ella despertara pronto y se recuperara. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero se esforzó por mantener la compostura para no cargar aún más el ambiente con su dolor. No olvidó dirigir una mirada agradecida hacia el policía que había salvado a Linda. Le agradeció profundamente con una gratitud indescriptible. Aunque la pérdida era abrumadora, se sentía afortunada de que su hija estuviera viva y tuviera la oportunidad de sanar, de empezar de nuevo. La madre de Kwang se sentó junto a la cama de Linda, abrazándola con fuerza como si quisiera transmitirle algo de su energía. Rezó para que todas las dificultades pasaran y que Linda despertara pronto, superando todos los desafíos que tenía por delante. Aunque su corazón estaba pesado, especialmente al saber que el bebé en el vientre de Linda ya no estaba, todavía mantenía la esperanza de que al menos su hija se recuperara y pudiera seguir viviendo. Lágrimas caían suavemente de sus ojos, sin poder contener sus emociones. No entendía por qué Linda había ocultado el embarazo, y ahora con esta pérdida su dolor solo se profundizaba. Se quedó allí sin apartarse de la cama, con una única esperanza en su corazón: que Linda despertara y que su fortaleza la ayudara a superar este dolor. Después de un rato, decidió llamar a Kwang para informarle sobre la situación de Linda. Al otro lado de la línea, Kwang, concentrado en su trabajo, de repente recibió la llamada de su madre. Tomó el teléfono, lo escuchó y enseguida oyó la voz temblorosa de su madre. Una sensación de preocupación lo invadió. Su madre, con la voz entrecortada, le preguntó: «¿Linda está a salvo?». Kwang, con el instinto de hijo, sintió que algo no estaba bien con Linda. Sabía que ella había atravesado momentos difíciles huyendo de un gran peligro y que su salud aún no se había recuperado por completo. Permaneció en silencio un momento, reflexionando sobre todo lo que podría haber ocurrido, pero luego solo pudo decir unas palabras de consuelo a su madre antes de colgar. Una vez terminada la llamada, Kwang no dijo nada más. Un fuerte impulso creció dentro de él. Rápidamente recogió sus cosas, dejó el dinero para el café aún sin terminar, y se apresuró a entrar en el ascensor, preparado para salir del trabajo. Cada paso que daba estaba lleno de determinación, sin espacio para la demora. Con una única preocupación: regresar con Linda para que no estuviera sola en ese momento tan difícil. La madre de Kwang estaba sentada junto a la cama de Linda, agotada por la preocupación y el cansancio, y había quedado dormida sin darse cuenta. En el silencio de la habitación del hospital, Linda de repente abrió los ojos. Sentía un poco de dolor, pero también se dio cuenta de que estaba a salvo en el hospital. Todo a su alrededor le parecía familiar. Pero lo que más llamó su atención fue la imagen de la madre de Kwang, sentada junto a su cama, dormida sobre su mano. Al ver a su madre allí, Linda la llamó suavemente. La madre de Kwang despertó sobresaltada. En cuanto escuchó su voz, se levantó rápidamente y miró a Linda con una mirada llena de preocupación. «¿Cómo te sientes? ¿Estás bien?», le preguntó con la voz aún algo temblorosa y fatigada por el breve sueño. Linda la miró por un momento, intentando sonreír, pero no podía ocultar la debilidad en su mirada. La madre de Kwang siguió preguntando sobre la salud de Linda, pero la siguiente pregunta hizo que Linda se ahogara en sus sentimientos. «¿Qué pasó contigo? No pude contactarte en los últimos días. ¿Qué sucedió? ¿Estás bien?». Linda vaciló un momento antes de responder con una voz un tanto distante: «Mi teléfono se quedó sin batería, no pude llamar». Aunque su respuesta parecía normal en su interior, sentía una gran pena. La madre de Kwang la miró por un momento y luego preguntó de nuevo, esta vez con voz más grave y llena de preocupación: «El doctor dijo que estás embarazada, pero que el bebé ya no está. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué guardaste este secreto?». Linda guardó silencio sin saber qué responder.
Sabía que el bebé que llevaba era de Kwang, pero no quería preocupar aún más a su madre. Por eso decidió ocultar todo. Se sentía culpable, pero no se atrevía a enfrentar la verdad. Ese sentimiento de culpa la mantenía en silencio sin poder consolar a su madre con palabras. La madre de Kwang, al ver la tristeza en los ojos de Linda, suspiró suavemente y la consoló. Sé que estás muy triste, pero todo esto pasará. Lo más importante es que estás viva, que estás aquí con nosotros. Lo mejor es que te recuperes pronto. Pero esas palabras de consuelo solo hicieron que Linda se sintiera más herida. Giró su rostro para que su madre no viera las lágrimas que caían silenciosamente por su rostro. Todos los sentimientos en su corazón estallaban, pero se esforzó por contenerlos. No quería que su madre se preocupase más. Al ver que Linda no respondía, la madre pensó que se había cansado y se levantó para salir de la habitación. En cuanto la madre se fue, Linda no pudo contenerse más. Se giró rápidamente hacia la pared y las lágrimas comenzaron a brotar. Por primera vez, después de tantos días de sufrimiento, lloró desconsolada sin necesidad de ocultarlo, sin contenerse más. Estaba destrozada, sintiendo que había perdido demasiado, pero no podía hacer otra cosa que llorar. Solo cuando las lágrimas cesaron, suspiró profundamente, sintiéndose algo más aliviada, aunque el dolor aún persistía en su corazón. La madre de Kwang había salido a comprar algunas cosas, y cuando regresó se sentó junto a Linda llena de preocupación y cuidado. Con suavidad ayudó a Linda a incorporarse, arreglándole el cabello y la ropa. Cada uno de sus gestos estaba lleno de atención. No dejaba de consolarla, tratando de calmarla, instándola a no pensar demasiado ni sentirse demasiado triste. Solo deseaba que Linda pudiera mantenerse tranquila y fuerte para recuperarse pronto. Una vez que terminó de arreglarla, la madre de Kwang abrió cuidadosamente un tazón de sopa caliente y con mucho cuidado comenzó a alimentarla, dándole cucharada por cucharada. Cada cucharada era un acto de cariño y cuidado, un gesto lleno de amor que ella le ofrecía a su hija. Linda también notaba todo lo que su madre estaba haciendo por ella, pero en su corazón seguía pensando en todo lo que había sucedido. Mientras su madre la cuidaba, Linda no pudo evitar preguntarle: «Mamá, ¿quién me trajo aquí?». La madre de Kwang, con voz suave, respondió: «La policía llegó a tiempo y te trajo aquí a salvo». Aunque había llegado al hospital de manera segura, el dolor seguía latente en el corazón de Linda, especialmente cuando su madre mencionó al bebé. Linda sintió el peso de la tristeza aún más fuerte. Sabía que el bebé en su vientre, el hijo de Kwang, ya no estaba. Realmente era un golpe demasiado fuerte para ella. Los espectadores no pudieron evitar sentirse conmovidos al escuchar esta triste noticia, al saber que Linda había perdido al bebé, a pesar de que había deseado con todo su ser mantenerlo. Esta historia hizo que el corazón de muchos se apretara porque comprendían que detrás de este dolor había un amor que no pudo nacer, un sueño que nunca se hizo realidad. En cuanto a Kwang, hasta ese momento, aún no sabía que Linda había estado embarazada y había perdido a su bebé. Esta sigue siendo una verdad no revelada, un secreto que aún nadie ha dicho en voz alta. Y los espectadores se preguntan cuándo él se enterará de esta triste noticia. Sin embargo, aún hay muchas preguntas sin respuesta, y todo sigue siendo incierto. Una gran pregunta sigue sin resolverse. ¿Por qué Kwang aún no ha regresado? ¿Qué le ha sucedido? ¿Será que llegará a tiempo para estar al lado de Linda cuando más lo necesite? Todas estas incógnitas se revelarán en los próximos episodios. Estén atentos para ver cómo se desarrollan los emocionantes y conmovedores eventos de esta historia. Mặc dù đã được đưa vào bệnh viện an toàn, nhưng lòng Linda vẫn không ngơi nỗi buồn. Đặc biệt khi nhắc nó về đứa bé, Linda càng cảm thấy nặng lòng. Cô biết rằng đứa bé trong bụng mình, đứa con của Quang đã không còn nữa. Thực sự là một cú sốc quá lớn đối với cô. Khán giả cũng không khỏi xót xa khi nghe được tin buồn này. Khi biết rằng Linda
mơ cho kịp thành hiện thực. Còn về Frank, cho đến lúc này, anh vẫn chưa biết chuyện Linda đã mang thai và mất đi đứa bé của họ. Điều này vẫn là một bí mật mà chưa ai nói ra, và khán giả tự hỏi khi nào anh mới nhận được tin này. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn chưa rõ ràng và vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Một câu hỏi lớn vẫn còn vòng vòng: tại sao con vẫn chưa về? Đã có chuyện gì xảy ra với anh? Liệu anh có kịp về bên Linda khi cô cần anh nhất không? Tất cả những câu hỏi này được hé lộ trong màn tiếp theo. Hãy cùng chờ đón diễn biến tiếp theo của câu chuyện kịch tính và cảm động này.